Bienvenidos a mi presentación del seminario de Derecho Comparado sobre el derecho civil alemán y colombiano. Me llamo Lia Törgard-Schmidt, estoy en el cuarto semestre y hoy les voy a presentar el tema 4, la impugnación de negocios jurídicos en el derecho alemán. Mm. Primero vamos a empezar con un pequeño ejemplo para mostrarles un poquito el tema de hoy. Una persona quiere vender un objeto en Internet por un precio de 1.000 euros. Se equivoca y pone por error 10.000 euros como precio mínimo. ¿Qué pasa con esta oferta? La solución es que ah, la persona tiene el derecho de impugnar su oferta. Pero ¿qué significa una impugnación? En muchos casos, lo que se declara puede ser algo distinto de lo que se pretendía. Por tanto, en los negocios jurídicos siempre ha existido la posibilidad de destruir el negocio con carácter retroactivo. Hoy en día, esto se llama la impugnación según el artículo 142 del Código Civil alemán. Si el declarante se equivocó en su declaración de voluntad, la ley le concede un derecho de impugnación en determinadas condiciones. Véase artículos 119 y siguientes del Código Civil alemán. Sobre todo, la impugnación es un derecho de organización y tiene el objetivo de garantizar que el declarante no esté obligado a declarar contra su voluntad algo que no corresponde con su intención empresarial. Ahora vamos a mirar un poquito a la historia de la impugnación. Mientras que hoy en día es indiscutible que los efectos de un negocio jurídico se pueden impugnar, esto era impensable antes de que se fundara el Código Civil. Todo comenzó con Friedrich Carl von Savigny, quien allanó el camino para la separación entre la declaración de intenciones que crea el negocio jurídico y el negocio jurídico que establece la pretensión. Esto nos acercó al instituto de la organización jurídica a través de la impugnación. Savini también elaboró la distinción entre la conclusión y el efecto de un negocio jurídico, poco a poco dando a la impugnación un significado autónomo, independiente de las consecuencias jurídicas de la ilusión efectiva. Para determinar si existe una impugnación efectiva, deben cumplirse los requisitos de los artículos 119 y siguientes del Código Civil alemán, como ya les he dicho. Los requisitos previos se dividen esencialmente en cuatro aspectos. Primero, la admisibilidad de la impugnación, después la declaración de la impugnación, el derecho, o sea, el motivo, y por fin el cumplimiento del periodo. Em, Empezamos con la admisibilidad de impugnación, que significa que la impugnación está permitida para este caso concreto. Y en principio, la impugnación está permitida para los negocios jurídicos en general, es decir, no solo para los contratos, sino también para los negocios jurídicos unilaterales, como por ejemplo la renuncia, pero es inadmisible en el caso de la ilusión de acreedores dentro y fuera del procedimiento de insolvencia, matrimonio, adopción de un hijo y reconocimiento de paternidad, para los que se aplican disposiciones especiales en cada caso. Em, Otro elemento es la declaración de impugnación según el artículo 143 del Código Civil alemán. Es una declaración unilateral que requiere recepción. En cuanto al contenido, puede ser suficiente que la parte que impugna discuta o no reconozca
o contradiga de otro modo una obligación que ha asumido de su declaración de voluntad. La palabra, oh. La palabra impugnación no tiene que utilizar. Además, una declaración siempre suele ser incondicional. Ahora vamos a mirar al periodo de la impugnación. Según el artículo 121, apartado 1, frase 1 del Código Civil alemán, la impugnación debe efectuarse sin demora culpable, es decir, inmediatamente después de que la parte con derecho a impugnar haya tenido conocimiento de los motivos de la impugnación. Esto no siempre significa inmediatamente, sino más bien un plazo razonable para su examen, consideración y decisión, teniendo en cuenta los intereses de la parte contraria. Si la impugnación se basa en una amenaza o un engaño, el periodo es de un año, según el artículo 124, apartado 1 del Código Civil alemán. En el caso del engaño, el periodo empieza en el momento en que la parte con derecho a impugnar descubre la falsedad. En caso de amenazas, comienza en el momento en que cesa el predicamento. Una impugnación contra un ausente se considera hecha a tiempo si la declaración se envía inmediatamente, según el artículo 121, apartado 1, frase 2. Por supuesto, un negocio solo se puede impugnar si concurre uno de los motivos de impugnación. Los motivos pueden ser varios errores en la declaración, un error de carácter, un engaño o una amenaza ilícita. Y primero vamos a mirar al error de contenido que se regula en el artículo 119, apartado 1, alternativa 1. Un error de contenido existe si la persona que realiza la declaración es consciente de las palabras o signos que utiliza, pero su intención y su idea de lo que declara y el significado jurídicamente relevante de lo que declara divergen. El error se refiere al contenido de la transacción, es decir, a sus características esenciales, los Essentialia negocii. En particular, la naturaleza de la transacción, la identidad del objeto de la transacción o la contraparte. Otro error se regula en el artículo 119, apartado 1, alternativa 2 del Código Civil alemán y se llama error explicativo. Se caracteriza por el hecho de que la persona que hace la declaración pretendía hacer la declaración correcta, es decir, la declaración con el significado pretendido, pero cometió un error al hacer la declaración y por lo tanto hizo una declaración diferente de la que pretendía. Aquí viene el ejemplo que les mostré al principio, espero que lo recuerden. La persona se equivocó al escribir y así cometió un error explicativo. También existe la transmisión incorrecta según el artículo 120 del Código Civil alemán. A diferencia de los otros errores, el declarante recurre a una persona, al denominado mensajero o a una organización como correos para transmitir su declaración de voluntad y ellos la transmiten de forma incorrecta. No se aplica este error si la declaración se realiza un suplente. En este caso, se aplican las disposiciones de los artículos 166 del Código Civil alemán. Esto es otra cosa. Em, y solo la transmisión inconscientemente incorrecta está sujeta al artículo 120 del Código Civil alemán porque el cliente no debería ser responsable de la declaración de intenciones deliberadamente falsificada o ficticia.
Otra forma de error también es el error sobre las características de la persona o el bien que se consideran esenciales en el comercio. Véase artículo 119, apartado 2 del Código Civil alemán. Características son circunstancias de hecho y de derecho, incluida su relación con el entorno, que están directa y permanentemente unidas a una persona o un bien y que son importantes para la formación o la estimación del valor o la utilidad. El carácter solo se considera si está directamente relacionada con el contenido de la transacción. Además, tiene que ser esencial para el tráfico de negocios en conformidad con el artículo 119, apartado 2 del Código Civil alemán. Aparte de eso, el error de carácter queda excluido si existe una responsabilidad por defecto legal o material. En este caso, se aplican disposiciones especiales muy diferentes de la impugnación. Un motivo muy especial es el engaño malicioso, según el artículo 123, apartado 1, alternativa 1 del Código Civil alemán. En este caso, el declarante ha sido engañado a declarar algo. El acto de engaño es entendido como cualquier comportamiento que tenga por objeto provocar, reforzar o mantener una idea errónea en la persona que declara. Puede cometerse mediante una acción o una omisión. Además, debe ser causal para la manifestación de la declaración de voluntad. También debe ser ilegal y sobre todo malicioso. Malicioso significa que el engaño sea doloso. Si un tercero ha cometido el engaño, la declaración solo podrá impugnarse según el artículo 123, apartado 2, frase 1, si el destinatario de la declaración conocía o debía conocer el engaño. Lo mismo se aplica a quien haya adquirido los derechos a partir de la declaración. Aparte del engaño, también puede impugnar su declaración quien haya sido inducido a hacer una declaración de voluntad mediante una amenaza ilícita, según el artículo 123, apartado 1, alternativa 2 del Código Civil alemán. Por amenaza se entiende la promesa de un mal futuro sobre el que el amenazante pretende tener influencia. Se considera mal cualquier desventaja que ponga a la persona amenazada en una situación de coacción en el sentido del artículo 124, apartado 2, frase 1, alternativa 2. Aquí también debe existir una relación causal entre la amenaza y la declaración. Además, la amenaza debe ser ilícita. La ilicitud se define mediante la relación entre el fin y los medios. Aquí existen tres grupos de casos. Primero, la medida puede ser ilegal. Segundo, el fin puede ser prohibido y la relación entre fines y medios puede ser prohibido si el medio usado es inadecuado para ese fin concreto. Finalmente, el autor de la amenaza debe saber y querer que su comportamiento induzca a la otra parte a realizar la declaración de voluntad. Hay que tener mucho cuidado con los casos individuales en los que no existe ningún motivo de impugnación admisible. Primero hay el error de motivación, en el que el error se produce antes de la declaración. Además, hay el error de cálculo, que tampoco es un motivo de impugnación. Este se produce cuando el declarante indica una determinada suma de dinero, pero ha cometido un error en el cálculo previo. Otra situación especial es el error sobre las consecuencias jurídicas, en el que el declarante se equivoca sobre una consecuencia jurídica que desencadena su declaración de voluntad.
Si el error se refiere a las consecuencias jurídicas, se debe suponer un error sobre el contenido, lo que da derecho a impugnación, pero cuando se refiere a consecuencias legales accesorias del negocio jurídico que el declarante no ha reconocido ni deseado, no hay motivo. Después de todo, una impugnación puede quedar excluida si concurren determinados motivos de exclusión. El periodo puede constituir un motivo de exclusión. Después de 10 años queda excluida la impugnación según el artículo 121, apartado 2. Esto también está el caso con el engaño o la amenaza. Véase artículo 124, apartado 3. Y cuando se desconoce el motivo y la parte contraria, obviamente también queda excluida la impugnación. Y cuando constituye un abuso de derecho y por lo tanto es contrario a la buena fe en el sentido del artículo 242 del Código Civil alemán, también queda excluida la impugnación. Y por fin, cuando el acto impugnable es confirmado por la parte con derecho a impugnación, de conformidad con el artículo 144, eh, tampoco la persona puede impugnar. Por último, vamos a mirar a las consecuencias jurídicas de una impugnación efectiva. Según el artículo 142, apartado 1, el acto jurídico impugnado debe considerarse nulo desde el principio, ex tunc, lo decimos en latín. Además, en el caso de los errores, puede dar lugar a una obligación de indemnización por daños y perjuicios para el declarante. Esto se puede ver en el artículo 122, apartado 1 del Código Civil alemán. En conclusión, se puede ver que la impugnación de negocios jurídicos ofrece un amplio abanico de posibilidades para librarse de una declaración de voluntad errónea o de una declaración provocada por un engaño o una amenaza. Los errores se producen con frecuencia en la vida cotidiana, sobre todo porque son expresión de nuestros errores humanos y los engaños o amenazas no siempre pueden evitarse. Por eso es tan importante que el declarante está protegido por una amplia variedad de disposiciones legales y jurisprudenciales. Y esto es, muchas gracias por haberme escuchado. Muchísimas gracias a Lia Tolgard Schmidt por su ponencia. ¿Hay comentarios o preguntas? Por Mira, favor. primero felicitaciones por una muy buena exposición. Tengo una pequeña pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre error de cálculo y error explicativo? La diferencia es que el error de cálculo se produce antes de la declaración y el error explicativo se produce al declarar algo. ¿Me entiendes? Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? En relación a esto, ¿qué pasa cuando el oferente Ujú. que comete el error y hay un consumidor que acepta la oferta? Entonces, ¿llegan a un punto de equilibrio o el oferente está obligado a dar el producto al precio inicial, aunque el precio tenga un error y no fue la intención principal del oferente? ¿O se llega al equilibrio de que no perjudica a uno ni perjudica al otro, pero se da el beneficio de un precio más bajo? Am, Creo que el oferente tiene la decisión libre, es que él puede decidir libremente, ¿sabes eso? Libremente. Libremente, que sí puede impugnar su oferta, pero también puede decidir que no, que, que hacen una decisión juntos, creo. Es como
la autonomía privada en el derecho alemán es muy importante y no hay obligación a impugnar. ¿Otras preguntas, otros comentarios? Yo tengo una pregunta. Hay un tipo en donde em, una declaración tiene errores, pero em, igual vale. ¿Cómo? En- Pues en casos en los que hay un error, Ujú. pero a pesar de eso no se puede impugnar Ah, como un error emotivo, por ejemplo. de motivos o falta de causalidad. Eso también puede Sí, ocurrir. em, en este caso sí no puede impugnar su oferta, pero creo que hay la posibilidad de, em, ¿cómo se dice? Rücktritt, Rescindir, de, ¿no? de rescindir el contrato según los artículos 346, creo. Sí, Sí, rescindir. Mm, sí. mm. Gracias. Y hay también errores que son, por ejemplo, un error declarativo, pero falta la causalidad. Es decir, incluso sin ese error, esa persona hubiera celebrado el contrato con el mismo contenido, entonces tampoco no puede impugnar. No, es una excepción. Y otro asunto que me parece importante para agregar, si la otra parte em, acepta em, la declaración de la primera parte que tuvo un error con el nuevo contenido, con el contenido sin error, entonces no se puede impugnar, porque entonces esta parte que teóricamente tiene el derecho para impugnar, obtiene lo que quiso, de verdad. Así que en este caso no se puede impugnar. Es una excepción que se desprende del principio de buena fe, porque la impugnación solo sirve para corregir la declaración falsa que no era conforme a la voluntad de la parte, pero no sirve para terminar un contrato que después no está deseado, porque en este momento era deseado con este contenido. Eso también es una excepción cuando hay un error, pero no se puede impugnar porque la otra parte acepta el contrato con el, digamos, nuevo contenido. En Colombia hay unas reglas en relación a eso, y es que cuando el error es muy abismal, por ejemplo, un carro que cuesta 100.000 Ujú. y por error está en 10 euros, hay un error, claro, y muy, muy evidente. Entonces la persona que acepta este precio de 10 euros y después el vendedor nota el error, tienen que llegar a un punto de acuerdo donde el vendedor no pierda, porque tampoco es la intención que el derecho avale pérdidas, pero tampoco que desproteja al consumidor que aceptó la oferta de 10 euros. Entonces, cuando es así tan abismal la situación, se llega a un punto de equilibrio. Pero cuando no es abismal, y a pesar de no ser abismal, aún sigue en error, es decir, el precio es 100.000 euros, pero lo pusieron por error en 80, puede que en esta situación donde el vendedor no está teniendo pérdidas, se le puede dejar este precio al consumidor final a pesar de estar errado. Ujú. Y pues en el derecho alemán, incluso si hay un error muy grave, vale la declaración primero, pero se puede impugnar. Pero quizás la otra parte no tiene derecho a daños y perjuicios, porque para ella era
reconocido pues pudo reconocer este error. Para nosotros también aplica Ah, esa misma lógica. mm. Sí, pues es un tema muy importante que tienen que aprender todos los estudiantes en el primer semestre, ¿ya? Porque es algo de la parte general. Y con esta normativa sobre la impugnación, el legislador del siglo XIX buscó un camino mediano, se puede decir, entre la teoría de voluntad y la teoría de declaración. Esas eran las importantes teorías en el siglo XIX de los civilistas de entonces. La teoría de declaración dijo que es relevante la apariencia externa, objetiva, de lo que dijo, de lo que declaró la persona en cuestión, mientras que la teoría de voluntad dijo que es relevante la voluntad verdadera de esta persona. Pero claro que esa segunda teoría no protege a la otra parte. Y por eso ese es el camino mediano que buscó el legislador del siglo XIX. Pues vale la declaración con el contenido objetivo, pero se puede impugnar y de esta forma se puede garantizar que obtiene su voluntad la parte que estuvo en error. Bueno, ¿hay otros comentarios, otras preguntas, Pues por solo favor? pues para los colombianos que hay un caso muy famoso acá de una estudiante también de derecho que volvió de la universidad a su casa con el tren, ¿no? Y pues de accidente compró un tiquete de tren que le permite llevar una bici, pero ella ni tiene una bici. Entonces compró el tiquete y escribió un correo electrónico a la Deutsche Bahn y dije, bueno, pues me pasó este error, ni tengo una bicicleta, entonces ni puedo ocupar como el espacio en el tren, quiero impugnar. Y la Deutsche Bahn, pues fueron una pelea por 5 euros o menos. Pero ganó la demanda, hizo una demanda y ganó contra pues, la gran institución Deutsche Bahn y ganó la estudiante. Estudiante de Derecho. Estudiante de Derecho. Bueno, entonces, otra vez muchísimas gracias por la ponencia y las respuestas. Entonces hacemos una pausa de 15 minutos, digamos, es decir, hasta las 18:05 en Alemania y las 11:05 en Colombia. Muy bien. Ah. Vale, problema.